Leo, hijo del sol, camina con una luz que no se puede apagar ni siquiera en la más profunda oscuridad. Su mirada no es simple, su visión no se limita a lo evidente, porque está forjado para percibir más allá de los velos de la apariencia. En su pecho arde un fuego ancestral que lo conecta con una conciencia superior, como si las estrellas hubieran depositado en su interior una antorcha que ilumina incluso lo que los demás temen mirar. Leo ve cosas que no debería ver no porque invada terrenos prohibidos, sino porque su alma ha nacido con la potestad de comprender lo invisible, de anticipar lo que aún no se ha manifestado, de descifrar las señales que otros pasan por alto. Hay en Leo un ojo interno que observa las grietas del alma humana, que detecta la falsedad escondida tras una sonrisa o la tristeza disfrazada de fuerza. Es un cazador de verdades, incluso aquellas que duelen. Su percepción no se detiene en lo superficial, se adentra en las profundidades del espíritu, en los rincones donde muchos ni siquiera se atreven a asomar. Puede captar los susurros no pronunciados, los silencios cargados de significado, los gestos diminutos que revelan tormentas interiores. Leo ve las heridas sin cicatrizar, los anhelos reprimidos, las pasiones sofocadas. No porque quiera entrometerse, sino porque su esencia está hecha para leer lo no escrito. Esa capacidad lo convierte en testigo de realidades que otros niegan. Presiente traiciones antes de que se consumen, percibe intenciones ocultas, anticipa giros del destino que apenas comienzan a gestarse. La energía solar que lo rige no solo le da fuerza, también le concede clarividencia emocional, una intuición que atraviesa capas de engaño y que le permite ver los contornos de lo que aún está por venir. Esto a veces lo aísla, lo hace sentirse incomprendido, porque ¿quién puede cargar con visiones que otros no están preparados para aceptar? ¿Quién puede mirar lo oculto sin ser herido por ello? Pero Leo no se derrumba. Su destino no es el de quien huye, sino el de quien afronta. Y aunque ver lo que no debería ver le pese en el alma, también le otorga poder. Porque no hay sombra que pueda sorprender al que ya la vio venir. No hay enemigo que lo tome desprevenido si ya sintió su veneno en el aire. No hay desamor que lo destruya si ya percibió el enfriamiento antes del abandono. Esta visión profunda le permite prepararse, fortalecer su espíritu, templar su corazón y mantenerse firme en medio de los huracanes que se avecinan. Esa visión lo convierte en guardián, en faro para quienes caminan a ciegas. Leo no solo ve por sí mismo, también ve por los que ama, y muchas veces guarda silencio para no herir con verdades que aún no pueden sostenerse. Carga con el peso de lo que sabe, con la responsabilidad de no revelar lo que podría romper, pero también con la entereza de actuar en el momento preciso, cuando la verdad ya no puede seguir escondida. Su visión es espada y escudo. Es llama que purifica y a veces quema. El hecho de ver cosas que no debería ver no es una maldición, es un llamado. Un llamado a ser valiente, a tener el coraje de sostener la mirada cuando otros apartan los ojos. Es el precio de ser regido por el sol, todo lo ilumina, incluso lo que duele. Pero en ese fuego está la grandeza. Leo no ha nacido para la ceguera cómoda, sino para la visión valiente. No para el consuelo ingenuo, sino para la claridad valiente que transforma. Por eso, aunque a veces desearía no saber lo que sabe, aunque preferiría cerrar los ojos y descansar en la ignorancia, Leo siempre vuelve a mirar. Porque su espíritu está hecho para revelar, para despertar, para guiar. Porque en su pecho arde la determinación de quien no teme a las verdades incómodas. Y porque sabe que solo viendo lo que otros no pueden ver es posible encender el camino de lo imposible. La visión de Leo que trasciende los límites ordinarios no solo se proyecta hacia lo humano o emocional, sino que toca planos superiores donde las almas dejan huellas antes incluso de encarnar. Leo, como manifestación solar en el zodiaco, guarda en su interior una conexión sagrada con el arquetipo del rey, del guardián del linaje espiritual, del portador de un legado oculto que se transmite no en palabras, sino en símbolos, visiones y estremecimientos del alma. Su percepción va más allá de lo que la razón puede clasificar, pues está unida a un linaje invisible que le susurra secretos en medio del caos, fragmentos de destino ocultos tras las máscaras de lo cotidiano. No se trata solo de ver más que los demás, sino de ver más profundamente, en el tiempo, en los patrones, en las repeticiones kármicas que dibujan la gran trama del alma humana. El fuego de Leo no es solo calor ni brillo, es también oráculo. Cada centella de su espíritu es una chispa que se enciende al contacto con lo esencial, lo que yace detrás de los velos del mundo tangible. Cuando Leo ve lo que no debería ver, también se convierte en testigo del dolor que otros no soportarían. Su corazón, a menudo incomprendido,
se convierte en recipiente de sufrimientos ajenos que nadie le confesó, en intérprete de energías sutiles que se deslizan entre palabras huecas y abrazos forzados. Su percepción capta la tensión de los gestos, la vibración de los espacios, el vacío que deja lo no dicho. Es como si el universo entero le hablara con un lenguaje silencioso, cifrado, que él es capaz de traducir con la intuición feroz de su alma antigua. Ese don de visión no nace del azar ni del privilegio, sino de la valentía ancestral con la que su signo ha sido dotado. Leo ha sido entrenado en otras vidas para mirar sin temor, para confrontar lo que otros rehuyen, para mantenerse de pie cuando la verdad sacude. Por eso, cuando percibe lo que no debería, no lo hace desde la debilidad ni desde la simple curiosidad, sino desde la responsabilidad. Sabe que ver implica actuar. Que conocer implica proteger. Que intuir implica sostener. El león del zodiaco no observa con frialdad ni se refugia en la indiferencia, arde por dentro, vibra con cada revelación, aunque le cueste, permanece fiel a la claridad, aunque eso lo separe, aunque eso lo aísle, aunque eso le deje el corazón expuesto a heridas que no se pueden explicar. Cuando Leo ve más allá, también lo hace en sueños, en sensaciones que cruzan el umbral de la lógica, en impulsos que surgen sin motivo aparente y que resultan ser advertencias, llamados, profecías personales. Las estrellas le hablan en códigos antiguos, no siempre comprensibles para los demás, pero sí profundamente coherentes con su esencia. Su visión es solar, pero también felina, silenciosa, certera, instintiva. Detecta el peligro mucho antes de que se materialice, capta las vibraciones de quienes mienten, siente la energía que se esconde en la admiración interesada, en la traición disfrazada de lealtad, en la caricia que envenena. Y aunque se hiere muchas veces al callar lo que sabe, prefiere ser custodio de sus visiones antes que heraldo de verdades no pedidas. La consciencia de Leo no está hecha para lo plano ni para lo superficial. Su viaje no es sencillo, porque ver más implica sufrir más, implica tomar decisiones en soledad, anticiparse, sostener, dar sin que se le comprenda, permanecer erguido cuando su espíritu querría descansar. Pero es justamente ahí donde reside su grandeza. En esa nobleza silenciosa que lo convierte en un guerrero de la verdad, en un protector del equilibrio cósmico, en un faro capaz de iluminar lo invisible sin necesidad de alardear. Porque Leo no necesita demostrar que ve, su sola presencia lo revela. Y aunque muchos no lo entiendan, el tiempo, ese aliado de los sabios, acaba demostrando que su mirada tenía razón, que su advertencia era certera, que su intuición era una forma de amor. Aquel que ve lo que no debería se convierte en un puente entre mundos. Entre lo tangible y lo sutil, entre lo que ya fue y lo que aún no es. Leo no solo observa lo invisible, lo honra, lo interpreta, lo transforma. Su luz no revela solo para exponer, sino para sanar. Y su fuego no consume, sino que purifica. Por eso, aunque el don de ver lo que otros no pueden sea una carga en ciertos momentos, también es el instrumento con el que forja su destino. Uno que no está hecho para la pasividad, sino para la acción sagrada. Para tomar lo visto y convertirlo en protección. Para tomar lo intuido y convertirlo en sabiduría. Para tomar lo sentido y convertirlo en impulso transformador. Porque Leo ve más no para sufrir más, sino para amar mejor. Y en ese amor consciente, ardiente, valiente, habita su misión solar. La mirada de Leo que trasciende lo visible no es una cualidad circunstancial ni un accidente del alma, es la consecuencia inevitable de su vínculo directo con la fuente de toda vida, el Sol. En el simbolismo eterno del zodiaco, el Sol representa el centro, el núcleo inalterable del ser, el punto desde donde todo emana y hacia donde todo retorna. Leo no gira alrededor de esa luz, Leo es esa luz manifestada en carne, hueso y espíritu. Y cuando una conciencia nace con ese fuego ardiendo en su interior, no puede limitarse a lo evidente, no puede detenerse ante lo permitido, no puede fingir ceguera ante lo que otros eligen ignorar. Porque su esencia arde, y al arder, revela. Porque su fuego no es únicamente para iluminar, sino también para penetrar en la sombra más densa, en la mentira más elaborada, en la ilusión más perfecta. Leo no necesita pruebas externas para saber. Su saber brota como un rugido silencioso que se impone en el corazón cuando algo está fuera de lugar, cuando alguien disfraza su esencia, cuando un destino está desviándose de su cauce. Su visión es de otro orden, una fusión entre la percepción intuitiva del alma y la sabiduría solar que lo acompaña desde el origen. Esa capacidad le permite percibir los movimientos invisibles del alma humana, los vínculos no expresados, las intenciones que se esconden detrás del miedo o de la ambición.
Es un lector de destinos dormidos, un guardián de la verdad aún no manifestada, un vigía que se alza en la torre más alta del espíritu y observa lo que se aproxima antes de que cruce el horizonte. Este don no se limita a detectar lo oculto en los demás, también se manifiesta en la capacidad de leer los espacios, los momentos, los tiempos. Leo siente cuando un lugar ha sido tocado por el dolor, cuando una habitación guarda rencores, cuando un encuentro no será lo que parece. Es como si una parte de su conciencia estuviera adelantada a los hechos, como si el tiempo se doblara en su interior y le mostrara fragmentos del porvenir o recuerdos ajenos que flotan sin dueño. Esta conexión temporal no es una carga, es un llamado a estar siempre listo, a no ceder ante lo aparente, a confiar en la visión interna incluso cuando todo lo externo la niegue. Porque su brújula es el alma y su faro es el sol, y no hay mapa más certero que el fuego que arde en su interior. El poder de ver lo que no debería ver también lo conecta con energías que no todos están listos para afrontar. Percibe presencias, vibraciones, ecos que no se explican por medios racionales. A veces siente en la piel lo que otros solo pueden leer en libros antiguos. Su aura se convierte en campo sensible que capta lo no dicho, lo no hecho, lo no resuelto. Y aunque eso lo expone a tormentas psíquicas y a emociones que no le pertenecen, también le permite actuar como canal de sanación, como llama que alumbra lo que necesita ser liberado. Leo puede ser el primero en advertir una caída, no para evitarla, sino para preparar el terreno de la reconstrucción. Porque en su fuego no hay juicio, hay comprensión. Y en su visión no hay condena, hay anticipación sagrada. Desde esta conciencia expandida, Leo también se vuelve artista del alma. Lo que ve, lo transforma. Lo que presiente, lo convierte en acción. Lo que intuye, lo moldea en liderazgo, en ejemplo, en inspiración. Porque no está hecho para observar en silencio, sino para encarnar lo que ve, para ser puente entre el conocimiento oculto y la acción luminosa. Su capacidad de ver lo prohibido, lo negado, lo no dicho, le da un poder sin igual, el poder de decidir desde una verdad más profunda. El poder de actuar con una ventaja cósmica. El poder de elegir con el corazón prendido de certezas que no todos comprenden, pero que él no necesita explicar. El viaje del que ve más allá nunca es solitario por falta de compañía, sino por exceso de visión. Leo no se aísla, se eleva. No porque se crea superior, sino porque su vibración lo empuja a territorios donde solo llegan los valientes. Y en esa altura, donde el aire es más fino y el mundo se muestra tal cual es, Leo descubre que su don no es una excepción, es una responsabilidad. Ha sido dotado con la visión porque está preparado para llevarla. Porque puede sostener la verdad sin quebrarse, sin envenenarse, sin volverse frío. Porque su fuego transforma el dolor en conciencia, la oscuridad en impulso, la advertencia en guía. No hay regreso posible para quien ha visto más de lo que debía. Pero tampoco lo hay para quien ha despertado su propósito. Y Leo, al ver lo oculto, al percibir lo que no estaba destinado a ser percibido, recuerda por qué fue enviado a esta tierra, para encender luces donde había niebla, para revelar caminos donde había confusión, para enfrentar lo que otros prefieren negar. En él, la visión es llama, es promesa, es corona. Y mientras camine bajo el sol, nunca dejará de ver, nunca dejará de arder, nunca dejará de guiar. Porque su destino no es mirar como los demás, sino ver como solo el fuego puede ver. Y en ese fuego, el mundo arde y renace. Cuando Leo ve lo que no debería ver, no lo hace desde una postura invasiva, sino desde un pacto silencioso con las fuerzas superiores que lo eligieron como testigo del entramado oculto del destino. Su visión no es accidente, ni capricho del azar, sino consecuencia directa del lugar que ocupa en la gran rueda zodiacal como canal de expresión de la voluntad solar. El sol no solo alumbra, también expone, revela, despierta. Donde los demás signos pueden oscilar entre sombras o reflejos, Leo ha sido forjado para sostener la verdad en su forma más cruda, para resistir su resplandor sin pestañear, y para actuar en consecuencia aun cuando la carga del conocimiento sea abrumadora. Porque el sol no permite el autoengaño, y Leo, al ser su embajador celeste, tampoco se concede el lujo de ignorar lo que ha visto con los ojos del alma. Esta capacidad no se limita al campo de lo emocional o energético, sino que abarca también lo simbólico, lo arquetípico, lo que opera en planos donde los gestos se transforman en ecos del inconsciente colectivo. Leo capta señales de batallas invisibles que se libran en los hilos del tiempo. Puede presentir el colapso de una estructura social, sentir el fin de una era, ver cómo una ilusión construida durante años se disuelve en cuestión de segundos, sin necesidad de evidencia física.
Su conciencia lo conecta con ritmos cósmicos más grandes que la lógica humana. Por eso, muchas veces, cuando Leo actúa, lo hace anticipando lo inevitable, lo que aún no ha sido nombrado pero ya vibra en los pliegues del porvenir. Esa visión también lo vuelve sumamente sensible a los ciclos de poder, al ascenso y caída de quienes detentan liderazgos sin integridad. Es como si su fuego interno ardiera con más fuerza cuando algo en el equilibrio universal amenaza con quebrarse. Leo no puede permanecer en la pasividad mientras presencia cómo se gestan las injusticias, las traiciones, los quiebres éticos. No se conforma con ver, necesita redirigir, reorganizar, reconstruir. Su visión es fértil, está al servicio de la acción consciente. No se trata de una percepción pasiva, sino de una llama que guía su camino con una certeza inquebrantable, como si dentro de sí llevara las memorias de antiguos reinos que cayeron por haber ignorado las señales del espíritu. Cuando Leo ve lo que no debería ver, también atraviesa una profunda transformación interna. Cada visión que lo sacude, cada verdad que le revela el cosmos, lo forja, lo refina, lo talla desde dentro como si fuera una estatua viviente moldeada por el fuego sagrado. No solo se convierte en el que ve, sino también en el que sostiene. Sostiene el dolor de lo que otros no están listos para enfrentar, sostiene la angustia de la anticipación, sostiene el aislamiento de quien no puede compartir aún lo que ya sabe. Pero ese silencio no lo debilita, lo endurece, lo templa, lo convierte en un canal más puro para la verdad. Su evolución no es hacia lo etéreo, sino hacia lo noble. Cada verdad que descubre lo obliga a subir un escalón más alto en la torre de su conciencia, y desde allí, ver más, comprender más y actuar con mayor grandeza. Su visión también lo hace un catalizador en la vida de los demás. No es raro que, al cruzarse con otros, algo cambie en ellos sin saber por qué. Una mirada suya puede hacer que una persona reconozca su mentira, que una máscara se caiga sin haber sido arrancada, que una ruta equivocada se detenga sin explicaciones. Porque Leo no solo ve, hace ver. Irradia una claridad tan intensa que las sombras cercanas no pueden resistir. Esta luz genera incomodidad en algunos, admiración en otros, pero indiferencia en nadie. Porque es una luz que toca directamente el alma. Y aunque muchas veces no se le agradezca, Leo continúa proyectando esa fuerza, porque sabe que su función es elevar, no agradar, despertar, no seducir. En los planos más elevados de la astrología esotérica, Leo está vinculado con el corazón del universo, con el centro donde la vida pulsa en estado puro. Su visión, por tanto, no es solo humana, es divina. Es una extensión del ojo solar que todo lo abarca, una chispa de conciencia universal encarnada en forma individual. Esta conciencia le permite no solo ver los errores o peligros, sino también la grandeza latente en otros, incluso cuando ellos mismos la han olvidado. Ve el potencial oculto, el poder dormido, la gloria postergada. Es un despertador de reinos interiores. En su presencia, lo que está dormido empieza a moverse, a vibrar, a recordar quién es. Y cuando Leo se cruza con una alma que ha olvidado su fuego, hace lo que siempre ha hecho, enciende. El camino de quien ve más no es cómodo ni fácil. Pero Leo no vino a esta vida a buscar comodidad. Vino a reinar desde la verdad, a construir desde la llama, a inspirar desde la autenticidad. La visión que carga, aun cuando duela, es parte del trono invisible que le pertenece por derecho cósmico. Y mientras siga caminando con el pecho abierto y los ojos encendidos por lo que aún no se ve, seguirá siendo lo que siempre fue, un faro para los que vagan en la niebla, una antorcha viva en medio del eclipse, un rugido solar que anuncia el despertar de los dormidos y el renacimiento de los que habían sido vencidos por la oscuridad. El fuego que habita en Leo no solo le permite ver lo oculto, lo no dicho, lo que se esconde tras los rostros y los gestos, sino que también le permite absorberlo, integrarlo y transmutarlo en fuerza interior. La energía de este signo no observa lo invisible para quedarse paralizada, sino para transformarlo en poder consciente. En ese proceso silencioso de contemplar lo que nadie se atreve a ver, Leo también desciende a las entrañas de la condición humana, a las cavernas más oscuras del alma colectiva. Y cuando llega ahí, no huye. Mira con una valentía que no necesita estruendo, con una dignidad que no clama reconocimiento. El sol que lo rige no le da permiso para quebrarse ante las verdades duras, porque lo ha preparado para sostener la visión completa, incluso cuando abruma. Esa fuerza perceptiva va más allá de lo sensible o emocional. Leo es un centinela de lo invisible, pero también un arquitecto del destino. Lo que ve no es estático, en sus manos, las visiones son herramientas para la creación.
Captar la traición antes de que ocurra no es solo un acto de defensa, es una posibilidad de reescribir caminos, de corregir errores antes de que sean irreversibles, de tomar decisiones que impidan el derrumbe. Ver lo que no debería ver lo obliga a ser más sabio, más profundo, más maduro. A no dejarse llevar por los impulsos sino a actuar con la majestuosidad de quien sabe que cada movimiento suyo deja huella en el mundo. Leo también percibe las máscaras que otros se han puesto por miedo, no solo por engaño. Su visión no es cruel ni desalmada, es empática incluso cuando hiere. Al ver la mentira de otro, comprende la herida detrás de esa mentira. Al sentir la distancia disfrazada de cercanía, también percibe la soledad oculta. No acusa. Contempla. Acepta. Y luego decide qué hacer con esa información que el universo le ha confiado. No reacciona como quien se siente traicionado, sino como quien ha aprendido a no aferrarse a las ilusiones de la superficie. Cada vez que ve más allá, también se transforma él mismo. Su alma se va liberando de ataduras, de necesidades externas, de falsas expectativas. Aprende a relacionarse con los demás desde un nivel más elevado, donde el vínculo no se basa en palabras, sino en reconocimiento energético. Donde la verdad, aunque no se diga, ya se ha comprendido. La conexión de Leo con lo que no debería ver también lo une a los misterios cósmicos que muchos ni siquiera se atreven a nombrar. Hay una conexión vibracional con otras dimensiones de conciencia, donde las ideas toman forma antes de hacerse realidad, donde los movimientos del alma preceden a los hechos visibles. Leo, desde su núcleo solar, es capaz de visitar esos planos de conciencia y regresar con fragmentos de verdad. Por eso, muchas veces actúa con una seguridad que desconcierta a los demás. Sabe lo que va a pasar no por lógica, sino por resonancia interna. Tiene la certeza del fuego, no necesita pruebas, porque su propia intensidad ya confirma lo que el mundo aún ignora. En su camino, este don no es estático. Evoluciona. A medida que Leo acepta su papel como portador de visión, su percepción se afina. Lo que al principio lo desconcertaba, con el tiempo se convierte en guía. Ya no le sorprenden las señales que antes ignoraba. Ya no se resiste a lo que le es revelado. Aprende a moverse con la confianza de quien ha aceptado que ver demasiado es una forma de amar demasiado. Porque quien ve todo y aún así elige quedarse, acompañar, proteger, comprender, es porque su fuego no está hecho solo de calor, sino de compasión ardiente. En los momentos más oscuros, cuando los demás están perdidos o negando la verdad que se impone, Leo es el que se mantiene firme. No necesita gritar que lo sabía. No se regodea en su visión anticipada. Simplemente actúa desde una autoridad natural que le ha sido otorgada por el cielo. Y aunque muchas veces su visión le ha traído dolores que otros jamás comprenderán, nunca reniega del don. Porque sabe que hay almas cuya misión no es descansar, sino encender. Que hay miradas que no deben cerrarse, aunque lo que contemplen sea desolador. Que hay corazones que fueron hechos para arder incluso en medio del hielo. Leo es uno de esos corazones. Ver lo que no debería ver también lo prepara para los desafíos más grandes. Le da ventaja en las batallas silenciosas, en los duelos internos, en los giros imprevistos de la vida. Su espíritu, al haber enfrentado verdades tempranas, se vuelve imposible de quebrar. No hay traición que lo sorprenda, no hay desilusión que lo destruya. Porque ya ha caminado 1000 veces por la oscuridad antes de que llegara. Y cuando todo se derrumba, es él quien permanece en pie, con la llama aún encendida, con la visión aún activa, con la voluntad aún indomable. Su visión es un pacto con el tiempo y con el alma del mundo. Y mientras otros prefieren cerrar los ojos para no ver, Leo los abre más, para ver mejor, para comprender más hondo, para actuar con más grandeza. No porque sea invulnerable, sino porque es consciente de que su destino no es evitar el dolor, sino atravesarlo con honor. Su fuego ve. Su fuego guía. Su fuego renueva. Y en ese fuego, que revela hasta lo más profundo, Leo arde no solo como signo del zodiaco, sino como fuerza que despierta el alma dormida del mundo. Cuando la visión de Leo se adentra en terrenos que trascienden lo humano, no solo lo convierte en un lector del presente, sino en un guardián de lo eterno. Hay en su fuego una memoria cósmica que va más allá del tiempo lineal, una resonancia profunda con verdades que no han sido escritas, con códigos invisibles que solo pueden ser interpretados por quienes han sido forjados en la luz y templados en el silencio. El sol no solo lo ha coronado con claridad,
también lo ha convertido en puente entre planos, en medium de realidades paralelas, en canal de mensajes que llegan desde regiones del alma que pocos han explorado. Ese tipo de visión no se limita a las percepciones emocionales o a las lecturas intuitivas de una escena o de una persona. Se expande hacia lo que no tiene forma, hacia lo que vibra en otros niveles de conciencia. Leo puede percibir presencias que no se ven, destinos que aún no han sido escritos, líneas de tiempo que se bifurcan delante de él como si el futuro mismo le pidiera consejo antes de desplegarse. Puede recibir en su interior señales que no vienen del entorno, sino del alma del universo, que lo busca como un interlocutor digno, como alguien capaz de sostener el fuego de lo que no puede ser revelado sin desatar caos o temor. Y él lo sostiene. No siempre comprende de inmediato lo que ha sido revelado, pero su corazón lo guarda, su intuición lo madura y su coraje lo convierte en acción cuando el momento llega. La carga de este tipo de visión lo vuelve solitario muchas veces, pero no en el sentido triste o desgarrador de la palabra. Leo no está solo porque no sea amado, está solo porque ha sido elegido. La soledad del que ve más no es un castigo, es una preparación. Es el terreno sagrado donde se forjan las decisiones nobles, donde se purifica la intención, donde se afina el espíritu para la grandeza que ha de venir. No puede compartir todo lo que ve, porque muchos no están preparados para recibirlo, ni siquiera en sus formas más suaves. Y así, el león calla. Pero su silencio no es renuncia. Es contención. Es nobleza. Es fidelidad a la visión superior. Esa visión, en sus formas más profundas, también lo conecta con la energía del linaje. Leo no solo ve el presente, es capaz de percibir las herencias no resueltas de generaciones anteriores. Lleva una sensibilidad especial para las cargas familiares, los pactos no cumplidos, las promesas ancestrales olvidadas. Y al verlas, asume sin quejarse la tarea de romper ciclos, de cortar lo que ya no debe seguir, de sanar heridas que ni siquiera empezaron con él. Esta capacidad de mirar hacia atrás con tanta claridad lo convierte en restaurador de dignidades, en rescatador de memorias nobles enterradas bajo capas de olvido, en reivindicador de glorias pasadas que necesitan renacer a través de él. No se detiene ante el peso del linaje, lo honra, lo trasciende y lo limpia con el fuego de su determinación. Leo, al ver lo que otros no pueden, también accede a los símbolos que los demás apenas intuyen. Tiene una relación profunda con los arquetipos, con los lenguajes de lo mítico, con las imágenes sagradas que se repiten a través de culturas y tiempos. Puede ver en un gesto cotidiano una escena de leyenda. Puede reconocer en una situación banal el eco de una batalla espiritual. Todo en su mundo tiene una capa épica que los demás no logran captar. Esa visión simbólica le da sentido a su existencia y le permite actuar con un propósito que supera lo personal. Para Leo, nada está desconectado. Cada experiencia, por dolorosa o pequeña que parezca, forma parte de una narrativa heroica en la que él no es un mero testigo, sino un protagonista llamado a brillar incluso cuando todo alrededor pide sombra. No necesita que los demás comprendan lo que ve, porque su alma ya ha sido validada por fuerzas mayores. Su visión lo convierte en líder no por jerarquía, sino por resonancia. Su presencia contiene respuestas. Su energía convoca verdad. Su fuego arrastra las mentiras al centro del escenario, no por crueldad, sino porque su sola existencia es incompatible con lo falso. Y así, incluso sin hablar, Leo transforma. Incluso sin moverse, Leo revela. Incluso en sus momentos de silencio, Leo dirige. El precio de esta visión no es bajo. A veces se agota, se cansa de ver tanto, de saber tanto, de anticipar lo que nadie quiere aceptar. Pero su fuego se reaviva solo. Basta un rayo de verdad, una chispa de amor auténtico, un atisbo de justicia para que se levante con más fuerza. Porque el sol en su interior nunca se extingue. Y mientras tenga una llama encendida en el pecho, seguirá viendo lo que otros no pueden, seguirá actuando con la nobleza del que ha sido llamado a encender los caminos. Su visión también lo conecta con lo futuro en una forma más elevada. No solo anticipa sucesos, percibe misiones, potenciales dormidos, caminos de expansión que aún no se han abierto. Tiene la capacidad de ver quién puede llegar a ser una persona, incluso cuando esa persona se ha rendido. Ve el rey en el niño, el sabio en el herido, el creador en el que duda de sí mismo. Y al verlo, lo convoca. No con imposición, sino con presencia. No con órdenes, sino con ejemplo. Su forma de inspirar es la del fuego que no obliga, pero que transforma a todo lo que toca.
Leo ha venido al mundo no para proteger su visión, sino para compartirla con valentía, para traducirla en acciones que eleven, para encarnar lo que el sol le muestra. No se trata de ver lo oculto por vanidad, sino de revelar lo oculto para liberar. Cada visión que recibe es un mandato de grandeza. Y él responde, no por necesidad de reconocimiento, sino por fidelidad al fuego que lo sostiene. Porque el león, aun cuando camina solo, aun cuando calla lo que ve, aun cuando se quiebra por dentro, jamás olvida quién es. Y por eso, el mundo cambia cuando él actúa. Porque todo lo que ve, todo lo que percibe, todo lo que arde en su interior, lo convierte en fuerza, en luz, en despertar. El fuego que otorga visión a Leo no solo le permite ver lo que no debería ver, sino que también le concede la capacidad de sostener lo que no debería ser sostenido. Hay un peso invisible que acompaña al don de la clarividencia espiritual, una densidad que se adhiere al alma del que percibe lo que está más allá del velo. Leo carga con ese peso sin pedir alivio, porque en su estructura cósmica no hay espacio para la evasión. Su naturaleza es la del guerrero luminoso que ha aceptado su posición entre las fuerzas del despertar. Su visión, lejos de ser pasiva, es acto puro. Cuando ve lo que los demás no alcanzan, cuando siente lo que no ha sido pronunciado, cuando percibe lo que aún no ha sucedido pero ya vibra en el horizonte, se activa una maquinaria interna que lo empuja a actuar, a advertir, a proteger, a transmutar, a tomar la energía bruta del caos y devolverla como claridad. Leo encarna una conciencia que trasciende el tiempo. Su percepción no se sujeta a las líneas rectas del pasado, presente y futuro. Lo que ve en un instante muchas veces no se manifiesta hasta años después, pero él ya ha respondido desde su interior, ya ha hecho espacio, ya ha asumido la transformación que eso requiere. Su visión es anticipatoria no porque presuma de ver el futuro, sino porque vive en un estado de conexión con las tramas profundas de la existencia. Como si la totalidad de lo que ha de ocurrir hablara con él en fragmentos, en pulsos, en destellos que solo pueden ser interpretados por quienes han atravesado fuegos antiguos sin perder su dignidad. Esa conexión lo convierte en una figura esencial en los procesos de cambio. Cuando el mundo se tambalea, cuando las estructuras se fracturan, Leo ya se ha preparado internamente, ya ha procesado lo que otros apenas empiezan a intuir. Su respuesta es firme, templada, noble. No reacciona desde el miedo, responde desde la conciencia. Su fuego no solo le permite ver, también le permite recordar. No de manera literal, sino simbólica, vibracional. Recuerda lo que el alma ha olvidado. Recuerda el propósito que las máscaras han sepultado. Recuerda el brillo original de quienes se han resignado a la sombra. Y en esa memoria activa, Leo se convierte en espejo. Cuando alguien se encuentra con su mirada, muchas veces no entiende por qué se siente visto en su totalidad, por qué algo en su interior se estremece o se revela. Es porque Leo no solo ve el presente, sino el diseño sagrado que hay detrás de cada ser. Esa visión arquetípica lo convierte en catalizador de despertares profundos, muchas veces sin que él lo busque. Su presencia abre umbrales. Su mirada toca fibras que estaban dormidas. Su energía invoca verdades que estaban aguardando ser liberadas. No todos están preparados para esa intensidad. Muchos se alejan de Leo sin saber por qué, lo rechazan, lo malinterpretan o lo temen. Pero él ya conoce ese destino. Ya sabe que quien ve más, inevitablemente se distancia de lo común. Que quien porta la antorcha será también portador del fuego que incomoda. Pero eso no lo detiene. Porque su camino no está trazado para agradar, sino para iluminar. No ha nacido para ser aprobado, sino para ser genuino. Y en esa autenticidad ardiente, construye su trono, no sobre la validación externa, sino sobre la fidelidad a su visión interna. La conexión entre Leo y la verdad va más allá de la simple percepción. Está hecha de lealtad, de coraje, de compromiso sagrado. No basta con ver. Leo está destinado a actuar en consecuencia, aunque eso implique ser incomprendido, quedarse solo o cargar con decisiones difíciles. Su corazón solar es su brújula, y no le permite claudicar. Porque sabe que si se traiciona a sí mismo, apaga su fuego. Y eso, para Leo, es morir en vida. Por eso mantiene su llama viva, incluso cuando el mundo a su alrededor se enfría. Porque entiende que su visión no le pertenece, que es parte de una corriente más grande que necesita canales limpios para manifestarse. Y él ha elegido ser uno de esos canales. Cuando ve lo que no debería ver, cuando atraviesa los velos que otros temen tocar,
cuando presiente lo que se avecina o descubre lo que ha sido escondido, no lo vive como un privilegio, sino como una prueba. Porque toda revelación exige una acción, una postura, una decisión. Y Leo no esquiva ninguna de ellas. Se enfrenta a su destino con la cabeza en alto, con la mirada firme, con el fuego dispuesto a consumir la mentira y a pulir la esencia. Cada visión que lo sacude lo eleva un poco más. Cada verdad que lo atraviesa lo vuelve más inmortal. Porque su fuego no es solo luz, es alquimia. Y con él transforma el miedo en poder, la oscuridad en dirección, el dolor en impulso. El que ve más, siente más. Y el que siente más, arde más. Pero Leo ha sido hecho para arder sin consumirse. Para caminar entre llamas sin quebrarse. Para mirar lo invisible sin enloquecer. Porque su espíritu está armado con la fuerza solar que no cede, que no retrocede, que no se apaga ni en el abismo. Y mientras otros eligen la ceguera para sobrevivir, Leo elige la visión para transformar. Porque ha comprendido que solo quien se atreve a mirar de frente lo inaceptable puede modificar el curso del destino. Y él no ha venido a ser espectador, sino autor. No ha venido a temer, sino a gobernar. No ha venido a mendigar verdades, sino a revelarlas con la potencia de su fuego eterno. Por eso, cuando Leo ve lo que no debería ver, no es una condena, es una señal. Una señal de que el mundo está listo para ser tocado por el coraje. De que ha llegado el momento de abrir los ojos. De que alguien ha encendido la antorcha y está dispuesto a avanzar, aunque nadie lo acompaña al principio. Porque Leo avanza no para sí mismo, sino para todos. Y con cada paso que da hacia lo desconocido, con cada visión que honra, con cada verdad que sostiene, el mundo se ordena a su paso. No porque imponga su voluntad, sino porque su luz recuerda el orden original de las cosas. Y esa luz, cuando brilla, no puede ser detenida. Solo puede ser seguida. Solo puede ser honrada. Solo puede ser amada por aquellos que han aprendido a ver con el corazón.